Ser podcast. Pasamos de página en nuestro particular libro de historia aquí en Ser Historia en la cadena Ser, y lo hacemos como de costumbre cuando nos adentramos en el mundo de la ciencia, de su historia, en esa historia de la ciencia 2.0 que tenemos cada pocas semanas con el doctor Pablo Arias, físico. Pablo, una vez más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bien hallado, Nacho, es un placer. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que empieza a ser manido, pero yo creo que manido por el desconocimiento que hay de la inteligencia artificial. Algo que tiene más historia de lo que podríamos imaginar, no es algo que nace ahora, pero que está en boca de todos, ¿no? Últimamente, y que pensamos, mucha gente piensa quizás desde la ignorancia o desde el desconocimiento, que van a ser pues como en Blade Runner, ¿no? Robots que piensan per se y que nos van a quitar los puestos de trabajo, y que va a ser esto la deshumanización del mundo, ¿no? Pero nada que ver con eso. Bueno, en esto también la culpa la tenemos en gran parte de los científicos, que lo tenemos que pues comentar más. A mí me da la sensación que es como cuando hay palabras hay palabras manidas que se utilizan, yo creo que muchas veces sin sentido. Cuando la gente habla de digital o de analógico, yo creo que se lo tendríamos que explicar un poquitín mejor. Pero sí, Nacho, como decías, hoy vamos a hablar de la concesión del Premio Nobel de Física en su edición de 2024. Y es que la Real Academia de las Ciencias de Suecia ha tenido el honor de conceder el Premio Nobel de Física a John Hopfield y Geoffrey Hinton por descubrimientos e invenciones fundamentales que permiten el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales. Claro, el problema es saber qué entendemos por artificial, ¿no? Y sobre todo, el detalle es muy importante. Los seres humanos, para poder conseguir algo, tenemos que estudiarlo, tenemos que aprenderlo. Permíteme, discúlpame la interrupción, Nacho. Voy a dar datos primero para que veamos el origen de los premiados, y después vamos a establecer un pequeño diálogo, si me lo permiten. A ver, vamos a narrar parte de su vida. John Joseph Hopfield nació en Illinois en 1933 y es un físico estadounidense que es reconocido por la red que lleva su nombre, la red de Hopfield. La red de Hopfield se utiliza para el aprendizaje de máquinas. Cuando hablo de máquinas estamos hablando de ordenadores. Y las curiosidades que a mí me gustan. Sus padres, sus progenitores eran físicos los dos. Entonces, a veces pienso que lo que nos hemos perdido en las tertulias que tendrían en la cena. Desde luego. Bueno, a lo que voy. Este tiene el mérito particular, a mi entender. Fue profesor en diferentes universidades, pero fíjate, en 1981 ya Richard Feynman, que para mí es uno de los grandes de la física, invitó a Hopfield a dar un curso acerca de las redes neuronales asociativas. Y bueno, crearon una cátedra de sistemas de cómputo y sistemas neuronales en Caltech en 1986. Y uno de los fundadores de esa línea de investigación y de tesis fue Hopfield. Claro, estamos hablando de algo que sucedió hace casi 4 décadas, sí. Y claro, ahora estamos en 2024 y claro. Ahora estamos recogiendo frutos. Nosotros lo vimos en la universidad, Nacho, junto con sistemas expertos, que a veces la gente equivoca. Voy a ver si soy capaz de aclarar lo que es un sistema con inteligencia artificial y un sistema experto. Pero bueno, vamos con el otro premiado, si me dejas. Sí. El otro premiado es Hinton. Que a su vez, nació en el Reino Unido y se graduó en 1970 en el King's College de Cambridge. Pero fíjate qué curioso, Nacho, con una licenciatura en artes y en psicología experimental. Y esto es muy importante. Luego volveremos. Pero después se fue a Edimburgo y es ahí donde sí que obtuvo el doctorado en inteligencia artificial en 1977. Fue premio Princesa de Asturias, ex aequo, en 2022. Y la obsesión de ambos fue siempre estudiar cómo funciona el cerebro para tratar de replicar estos mecanismos en ordenadores. Y en 1972 ya acuñaron el concepto de red neuronal.
Yo he de decir que me perdonen los dos sabios ya premiados con el premio Nobel, pero yo añadiría siempre red neuronal artificial. Y Claro. creo que eso lo tenemos que hacer. A ver, Además, tengo entendido, ¿no?, que Hinton abandonó un poco precisamente esta investigación por el miedo, ¿no?, que él veía a la utilización que se pudiera hacer de esta inteligencia artificial. Pero yo lo he comentado muchas veces, un cuchillo puede ser utilizado para cortar jamón, para cortar alimento, también puedes cortar el cuello de una persona. No quiero dar ideas, ¿no? sí, Pero correcto. depende un poco de la utilización que tú hagas de esa herramienta. Pues mira, es que todo tiene que ver, Nacho. Si te he dicho que antes era destacable que antes de obtener el doctorado en Edimburgo, que él se había licenciado en Cambridge con una licenciatura en psicología. Pues sí, él después creó una empresa, que esa empresa se la ha comprado Google por un pastizal y a él lo pusieron en la cúspide. Y ya, en 2023, una vez conseguido el reconocimiento de el Princesa de Asturias y más reconocimientos internacionales, en 2023 abandonó la primera línea de investigación y daba algunos argumentos de por qué tenía miedo del desarrollo sin control de este tipo de conocimientos, de la aplicación de la inteligencia artificial. Y él decía, por ejemplo, tenía miedo, algunos de sus peligros era la generación de noticias falsas y que estaba causando grandes divisiones en la sociedad. Otro de ellos era la pérdida de empleo o peligros inminentes como que podría ser una forma de inteligencia mejor que la de los cerebros biológicos. Yo ya te digo desde aquí, la capacidad que tiene un ordenador dotado con inteligencia artificial, bien programado, que eso también lo quisiera aclarar, porque cuando hablamos de inteligencia artificial es como cuando hablamos de un programa de ordenador, o cuando antes decía, no, esto se hace por ordenador. Bueno, depende de cómo esté programado, porque nosotros tenemos algunos procesadores de texto que nos gustan mucho, que se acomodan a nuestro modo, y otros que son horribles. Entonces, es decir, no hay un programa único, pero también Hinton decía que lo pueden utilizar los políticos para aterrorizar a la población. Bueno, de hecho ya lo hacen. Y dice, esto es muy curioso, por eso te decía lo de su formación previa. Él decía que no hay una buena trayectoria de cosas menos inteligentes controlando cosas de mayor inteligencia. Es decir, nosotros los humanos, los sapiens sapiens, utilizando ordenadores que tienen una capacidad de inteligencia muchísimo mayor. Nos enfrentamos, Nacho, y esto es verdad, nos enfrentamos a un futuro en que nosotros vamos a tratar con unas máquinas que tienen una capacidad increíble, pero ya lo hacemos. Nosotros ahora tratamos con ordenadores que tienen una capacidad de almacenamiento memorístico, bueno, es que no me gusta utilizar la palabra infinito, pero tremendamente superior a la nuestra. Y convivimos bien. Te voy a decir una cosa y comenzamos el debate, si me permites. Una vez, en el archipiélago de Hawái, en la isla de Oahu, A mí esto me parece visité buenísimo, pero buenísimo. Sí, es que es muy vamos, bueno. o sea, Ah, visité un templo y en el templo había una inscripción que decía más o menos lo siguiente, he hecho una traducción libre, que decía, Dios le dio al hombre una llave y le dijo, esta llave te abrirá las puertas del cielo. Pero añadió, pero ten cuidado, esta llave también abre las puertas del infierno. Y la pregunta, Nacho, que viene es, ¿debe el hombre tener la llave o no? ujú. Depende del uso que se quiera hacer de ella, ¿no? Como Correcto. siempre, claro. O sea, la llave puede, lo que decíamos antes del cuchillo, ¿no? Puede servir para cosas muy buenas y para cosas muy malas. Absolutamente cualquier invento, yo creo que no podría salir ninguno de lo que voy a comentar, se puede utilizar para hacer el bien o para hacer el mal. Sí. Un libro pues, puede servir para contar cosas buenas. Sí. Y también puede servir para contar y expandir cosas malas, ¿no? Pero ya eso depende de la persona que quiera hacer un uso determinado en este caso, como estamos hablando, de esa inteligencia artificial. Yo no pararía absolutamente nada de estos avances. Es cierto que hay que poner una serie de medidas, pero es cierto que... Sí, claro, pero no porque sea con inteligencia artificial, claro. Esta es mi opinión, Nacho. A ver, cuando estaba diciendo, uno de los temores de Hinton, dice que puede ayudar a difundir noticias falsas. Bueno, noticias falsas las tenemos desde que el hombre es hombre.
De lo que se trata es de, bueno, pues de regular qué pasa a aquel que crea o difunde noticias falsas. Claro, en la Que antigua eso ya lo Roma, podemos hacer en un orden civil, político y demás, pero al hombre, a ver, no, la frase tan manida de no le puedes poner puertas al campo, es que no le puedes dar al hombre un paso atrás en una conquista técnica. No vas a poder. La podremos regular, pero no vamos a poder. La inteligencia artificial va a entrar en todos los órdenes de nuestra vida, ya está, de hecho, ya está, y pero lleva va a entrar años. con una profusión Claro. muchísimo mayor. Mira, en física, ay, es que claro, espera, que es que quiero decir una cosa para nuestros oyentes. Vamos a entender, a ver, ¿qué entendemos por inteligencia en primer lugar? Entonces, bueno, he acudido al diccionario de la RAE y es un resumen mío y lo define aproximadamente como capacidad de entender o de razonar. Bien, yo añadiría otra cosa, que es la capacidad de relacionar eventos, aunque un evento sea a su vez una secuencia de eventos o un conjunto de eventos. Y es así como entendemos. Entonces, ¿qué pasa? Que un sistema dotado con inteligencia artificial es tremendamente más poderoso de lo que podamos imaginar nosotros. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate un médico que se licenciase muy jovencito y trabajase desde los 25 hasta los 75 años y cada día diagnosticara una enfermedad por tomografía. Tomografía es, bueno, una imagen escáner, médica, sí. un escáner o... Bien. Voy a ponerle algo más. Imagínate que detecta 10 casos de un terrible cáncer de pulmón. Bien, pues a lo largo de su vida, y solamente él, tendría poco más de 180.000 casos diagnosticados en su vida. Una vida cargada de experiencia, siendo un gran maestro. Bien, un ordenador pequeñico. Es más, el teléfono móvil que tenemos, dotado con un programita de inteligencia artificial que sea capaz de aprender de sí mismo, es capaz de evaluarte millones de imágenes en menos de un segundo. Y te lo evalúa. Es Y eso espectacular. sí, después va a tener que estar el profesional para... El programa te dirá el alto porcentaje que tendrá de que la enfermedad se haya producido. No, luego vendrá el profesional a verlo. Pero los sistemas es que van a entrar en todos los órdenes de la vida, en biología, en medicina, en física, en matemáticas, es más, en el tuyo, por ejemplo. ¿Tú te imaginas? En la ¿Tú te egiptología, imaginas? ¿no? Sí, sí. Claro, ¿tú te imaginas, Nacho, a Champollion que hubiese tenido esta herramienta, esta ayuda? Claro. Bueno, En vez de es verdad. tardar 20 años en descifrar la escritura jeroglífica, esas Sí, pequeñas claves que fue obteniendo a partir de prueba-error, pues seguramente un ordenador sí, se es lo hubiera más. dicho en 0, claro. Sí, y le hubiera dirigido. Es más, mm, mira, hay una cosa que a los hombres nos fascina mucho, que son los idiomas. Con Con sistemas dotados con inteligencia artificial, algunos idiomas como el ibérico-tartésico, como el etrusco, o como idiomas que no conocemos ni siquiera la gramática, estos serían capaces de proporcionar una ayuda, vamos, inestimable. Luego ya el hombre decidirá si sí o si no. Digo más, en zoología. Estamos fascinados con los sonidos de las ballenas o de los delfines cuando se comunican entre ellos o los pájaros. Un sistema de estos será capaz de aprenderlo por sí mismo. Y nada, pues 100% a favor, pero también, como decía Hinton, puede ser utilizado para malas cosas, porque la perfección va a ser tal que vamos a tener muchas dudas en reconocer si un texto es leído por uno o por otro autor, nos lo vamos a creer. Ahí está la clave, ¿no? Para poder entenderlo todo. Desde luego que sí. Vamos a confiar en ella. Desde luego que nos va a dar muchísimas alegrías. Y esto era un poco, ¿no?, lo que queríamos comentar sobre ese trasfondo histórico de la inteligencia artificial en esta nueva entrega con el doctor Pablo Arias, físico. Como siempre, Pablo, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias, Nacho, de nuevo por ayudar a difundir la ciencia, y este capítulo, como es obvio, va dedicado a Hinton y Hopfield. Y que enhorabuena por el premio. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.